Saludos, gente que estaban esperando la transmisión de Grasa TV. Si nadie le esperaba, no me interesa. Tenemos detalles muy importantes que transmitir hoy día. Vamos a hacer un pequeño análisis. Vamos a olvidarnos un poco de las noticias y vamos a hacer un análisis de discurso porque han pasado cosas muy divertidas gracias a la benevolencia de nuestras autoridades. Tres principales discursos el día de hoy. Del cual uno es el más importante. Y no es el de Camacho. No que no es importante en contenido, sino que no es importante en diversión y gracia. Y para eso tenemos al excelentísimo vicepresidente de la nueva república, del Estado multidimensional de Bolivia. Otro tema, tenemos que hablar de los resultados de la encuesta, de que si hay o no hay canal de YouTube. Esta encuesta es más, este resultado de la encuesta es más confiable que las elecciones. Los datos ustedes pueden comprobarlos, quienes han votado sí, quienes han votado no, quienes han puesto no me interesa. No había esa opción, pero me hubiera gustado ponerla. Así que vamos comenzando con esta noche con el Grasa TV, el Grasa de Manteca. Así que, caballero, comenta un poco sobre los tres altos discursos que se van a ver hoy día. Bueno, antes de hacer la puntualización de los discursos que vamos a analizar esta noche, mandar saludos a todas las personas que se han contactado con nosotros durante el transcurso del día. Es impresionante el número de reproducciones que está teniendo estos videos. Saludar a Reinaldo, que hoy en la noche, bueno, en la tarde-noche, estuvimos conversando un poco. Me decía que no podía compartir el enlace. Espero que, Reinaldo, cuando te conectes puedas compartirlo. Está público. Y escribir, porque también me decía que no podía mandar sus comentarios. Tenemos amigos que nos están viendo en Argentina, que nos están viendo en España. La verdad, no esperábamos tener esta... En Madrid la grasada está fuerte, dice. Flipas, colega. Y eso desde que se ha jugado la final de la Libertadores allá, ha aumentado el nivel de grasitud. Saludos, tío, chaval. Saludar a todos, agradecerles por darse este tiempo para escuchar nuestros improperios. Sabemos más de él que los míos. Que no tiene nada más que hacer. Y bueno, gracias. Vamos a comenzar. En primer lugar vamos a hacerlo en orden cronológico, si podemos decir. Entonces en el espacio-tiempo que se han ido dando. Hay que comenzar con el Biblias. Hay que comenzar con el Biblias Lineras. Así se ha ganado un nuevo título honorífico nuestro excelentísimo vicepresidente de la República, que ya pasó de ser matemático a ser cuasi profeta. Teólogo, exacto. Y posteriormente vamos a analizar el Camachín. No, yo creo que dejamos al de Camacho para el final. Vamos a analizar en contrapartida lo que decía el señor Evo Morales en su discurso que emitió en la tarde, casi al mismo tiempo que hablaba el señor Fernando Camacho en la asamblea que organizó la ADEPCOCA. Para aquellas personas que nos ven en el exterior y no comprendan la abreviatura, la ADEPCOCA es la Asociación de Productores de Hoja de Coca del Departamento de La Paz, que por normativa legal es la única autorizada a comercializar la única entidad civil, porque es una entidad civil, autorizada para el control y la comercialización de la hoja de coca producida en los yungas del Departamento de La Paz. Esta asamblea realmente fue impresionante, el número de personas que llegó hasta la Plaza del Maestro acá en la ciudad de La Paz, que para quienes no conozcan dónde está ubicada la Plaza del Maestro, es una zona hacia el barrio noreste de la ciudad de La Paz, está de Miraflores mucho más arriba, y es la salida directa a lo que es las provincias del norte de La Paz. A un costado del colegio Ave María. Ave María es una ubicación más sencilla. Es el mercado de coca, así se lo conoce, así se lo denomina, y es el centro donde se reúnen las comunidades productoras de hoja de coca de los yungas,
y es el espacio donde comercializan legalmente la hoja sagrada, ¿no? Como ellos lo llaman. Mucha descripción de Adepcoca, Después, al final vamos a... no importa tanto, honestamente. Porque no era solo de Adepcoca. Llegaron había una gran cantidad multitud de de gente. cívicos, universitarios, Gente que subió desde la zona sur. las admiradoras de Waldo Albarracín, que realmente han hecho sonar su voz, porque yo escuchaba puras mujeres como Doctor Waldo, ¡wow! El nuevo rockstar de Bolivia. ¿Waldo? Waldo Albarracín, pues lo estaban gritando como un dios. No al Camacho, al Albarracín le han gritado como un rockstar. Yo escuché Camacho te amamos por ahí. Pero... bueno, esa era de los cocaderos que lo aman ahora. Pero las chicas gritaban por el Waldo. Bueno, yo lo he visto en vivo, tú no. Bueno, por ahí también he escuchado en el teleférico comentarios de algunas señoritas, señoras, personas mayores, mujeres, que realmente lo tienen en alta estima al señor Fernando Camacho, lo adoran. Demasiada estima. Demasiada estima, es muy apreciado. Tinte romántico. Como que se les está bajando los humos a los galanes de La Paz. Sí, los galanes clásicos como Carlos Romero, Juan Ramón de la Quintana, Zabaleta, esas hormonas amazónicas que nos agitaban tanto los bolivianos han sido cambiadas por el discurso no agresivo pero seductor del señor Camacho y por el sexafil agrio pero útil del señor Waldo Albarracín. Ahora, ya es una descripción hasta cierto punto innecesaria de Adepcoca. No era tan importante hablar de a qué se dedican, pero sí, digamos, saber de qué son los comercializadores legales de hoja de coca. Va a servir para el análisis. Tal vez después tenga más trascendencia dependiendo de lo que pase en las siguientes semanas. Bueno, días básicamente, porque eso se mueve rápido. Bueno, la presentación que hubo en la Plaza del Maestro, estos discursos que se han dado, porque ha habido discursos del representante del Comité Cívico de Potosí, del señor Fernando Camacho de Santa Cruz, el tema del CONADE por el señor Waldo Albarracín. Sin embargo, si bien ha habido estos tres discursos, el del señor Camacho es el que tenía mayor trayectoria, al mismo tiempo que mayor expectativa de saber qué iba a decir. Y yo quiero rescatar una cosa. Ayer nos comentaban que el señor... bueno, había este comentario de nuestro amigo Ricky Mendy. Ricky, si nos estás viendo, gracias por seguir a Grasa TV. Tú eres un adorador fiel, testigo del Grasa, que nos decía de que el señor Fernando Camacho no tiene mucho seso, pero tiene mucho huevo. Mira, para no tener mucho seso y tener mucho huevo, tiene en la cabeza muy claro un aspecto que se comenta en este documental que se ha hecho del tema de la campaña de Gonzalo Sánchez de Lozada, Sí se pudo, en el que le decían los asesores políticos, excelentes asesores políticos norteamericanos, para variar, al señor Gonzalo Sánchez de Lozada le decían de que hay tres claves en el discurso político cuando se hace en grandes multitudes. Tiene que ser corto, tiene que ser simple, tiene que ser repetitivo. Si hay algo que el señor Fernando Camacho ha hecho con gran talento, no esta tarde, durante toda su trayectoria, porque estoy hablando de su permanencia en el mismo discurso, es que ha comenzado con un discurso relativamente largo, después lo ha cortado en lo que ha sido el Cabildo en Santa Cruz, pero ha mantenido el centro de su discurso, y en La Paz ha dado uno bastante corto, que no ha durado ni 10 minutos, pero que ha sido muy sustancioso, en el sentido de que ha mantenido sus tres puntos claros. Uno, el gobierno es el promotor de las agresiones en Bolivia, y él no tiene que decirlo, el gobierno lo demuestra con todo su talento. Segundo, no estoy hablando a mi nombre, y era algo que repite muchas veces. Yo estoy a nombre de la sociedad cruceña inicialmente, y después lo he expandido, gracias al señor Zabaleta y compañía, porque el señor Camacho ha sabido interpretar las palabras del ministro de Justicia y de otros ministros que han hablado en contra del señor Fernando Camacho, al decir de que no tenía representatividad. De que él no tenía representatividad, de que estaba hablando a nombre suyo como un simple cívico, a lo mucho un segmento de Santa Cruz, pero al mismo tiempo decían de que está en sus manos pacificar Bolivia. Entonces sí es un líder político estructural, como explicábamos ayer. Entonces ahí está su segunda parte del discurso, que hoy se ha actualizado.
pero a un punto mucho, mucho más útil y al mismo tiempo corto. Bueno, eso lo vamos a ir viendo. Claro, es que estamos analizando eso. Pero luego vamos a empezar con el de Linera. Entonces, bueno, retrocedamos al señor Linera, aunque, bueno, es un hombre muy divertido. Dale, Choco, comenzamos. Bueno, fue un discurso algo realmente patético, porque comenzó hablando sobre las agresiones que hubieron el día de ayer en... La discriminación en contra de esa pobre mujer. Esa discriminación. Bueno, la pregunta que lanzábamos el día de ayer, que Cristian la planteaba sobre el racismo, la vamos a responder, espero que el día de mañana, o si no, en otro programa, porque es un tema delicado. Pero bueno, el señor Linera comenzaba su intervención, su elocución en la sala de prensa, hablando sobre los tristes acontecimientos, de cómo han agredido a la alcaldesa, y centró esa parte de su elocución en la agresión a la alcaldesa, que era un claro ejemplo de discriminación. Pero antes salió un periodista que preguntó con respecto a la muerte que hubo en la ciudad de Cochabamba, resultado de estos encuentros agresivos que hubo el día de ayer. Y pues bueno, no respondió nada al respecto. Volvió a salirse de la tangente porque no era oportuno para él en ese momento poder emitir una respuesta. Este periodista, la verdad, muchos lo han halagado. No pude ver el nombre del periodista. Sí, de hecho querían averiguar quién era porque está de espaldas en la fotografía. Si alguien sabe cómo se llama el periodista, manden su nombre por favor entre los comentarios. Y durante el transcurso del día hasta mediodía era uno de los personajes mediáticos a los cuales se le estaba dando mucha atención, porque realmente durante estos días se le ha criticado mucho a la prensa que es tibia, que es timorata, que no refleja lo que está pasando realmente y que parece ser servil a los parámetros que fija el gobierno de turno que tenemos, ¿no? Esta pregunta incomodó totalmente al vicepresidente, no la respondió de manera directa y prosiguió con su sala de prensa y comenzó a hablar con respecto al señor Camacho y hacía alusión a lo de la Biblia, ¿no? Al mensaje que el señor Fernando, como decía Cristian, repite. Parte de su mensaje es de que él es un hombre creyente, que cree en Dios y que venía a la ciudad de La Paz a entregar la carta de renuncia propuesta para el señor Evo Morales para que solamente la firme, con la carta en una mano y con la Biblia en la otra. Es un hombre de mucha fe. Cristian nos va a dar una lectura de... Al igual que el señor el Biblias Linera, con la Biblia en la nuestra no es la Biblia, pero es más divertido. ¿Cuál ha sido uno de los puntos del señor García? Porque de que anima la violencia, todos los demás animan a la violencia. De que habla como un ignorante, todos los masistas hablan como un ignorante. Entonces, ¿qué hace especial al señor Linera? Que se reinventa a sí mismo y se destruye a sí mismo, porque él es su antítesis, él es su anticuerpo. ¿Qué ha pasado hoy día? Veamos una pequeña nota que salía en el periódico de Los Tiempos, que generalmente hacen muy buenas notas de este tema de los discursos que se dan. En el diario suelen ser muy largos sus notas, pero aquí es bastante sencillo. En Los Tiempos es muy bueno. Bueno, ¿qué ha pasado? El señor García Linera, con la mano en la Biblia, ha empezado a hablar sobre el señor Camacho, supongo que arguyendo alguna tesis. Sé que el señor Linera no entiende esta palabra, pero tesis significa la propuesta, el supuesto, de que el señor Camacho no comprende la Biblia, pero io sono qui per salvare. Yo estoy aquí para decirte, me amici, decirte lo que dice el texto sagrado, bueno, porque estás mal, Camachín, pero yo, Linera, te voy a aleccionar. No iluminar, aleccionar, porque aleccionar significa idiotizar, así que el señor Linera idiotiza cuando habla. ¿Qué es lo que ha dicho? Ha hecho referencia a
Levítico 19:12, que para los que no han ido a colegios católicos, en primer lugar, qué envidia, yo he soportado un colegio católico 12 años, pero bueno, al menos he aprendido a leer la Biblia, porque era eso, un garrotazo. Entonces, en Levítico 19:12, el Señor Liner ha dicho, no aborrezcas a tu hermano en tu corazón. No ha terminado, o sea, es tan flojo que no ha terminado el versículo. Y los versículos son súper cortos. Aquí está la observación. Sin embargo, el versículo corresponde a Levítico 19:17, otro problema de suma y resta del aritmético. Es que entre el 7 y el 9, es todos se les... Es que tú sabes que el imperio mueve los datos para hacer fallar al señor Linera, porque están siempre atentos a querer hacerlo pasar el ridículo. Claro, el 7 antes era 9. ¿Cómo es ese efecto Mandela? Es el efecto Mandela, que también es conocido como la excusa del pelotudo para ser un ignorante. Entonces se ha mandelizado al señor Linera para hacerlo fallar. Pero según la conspiración norteamericana imperial galáctica, ¿qué dice el 19:17? Que era supuestamente el correcto que tenía que haber leído. No aborrezcas en tu corazón a tu hermano, sino corrígele y explícale abiertamente para no caer en pecado por su causa. No es el meollo de lo que lo ha vuelto el Biblias Linera, aunque sí es una parte de eso. Lo que sí lo ha hecho el Biblias Linera es el tema de la manera en que ha leído la siguiente frase, la siguiente parte de la Biblia. Aquí tenemos una imagen que espero que se vea bien. Muchos lo han debido ver. Tesalonienses, el Biblias 3.5. El Biblias Linera es su nueva forma de conocerlo. Ahora, yo que no soy un hombre pío, no soy un hombre docto, ni estudioso de la Biblia, ni un teólogo, me he dado la molestia de buscar en la omnisapiencia de Wikipedia y Google para saber cómo se dice. Así entonces, no nos equivocamos. Aquí todos. Está. Dice, primera epístola a los tesalonicenses, no tesalonienses, tesalonicenses. Nienses no, censes todo el día. Ahora, ¿cuál es el problema? Aparte de decir mal el nombre del libro, que creo que es fundamental en la Biblia, yo no sé mucho de eso, pero creo que es importante. También ha dicho que, no ha dicho el capítulo 3, versículo 5. Que era lo correcto. Que era lo correcto, que no es muy difícil de decir. Ha dicho Tesalonienses 3.5. Yo supongo que era porque en el celular su aplicación de Biblia Android se ha actualizado y le ha salido versión 3.5 y la ha leído directo. Quiero pensar bien del vicepresidente. No, mentira, jamás voy a pensar bien. Pero tenía una Biblia en la mano. Con la mano en la Biblia, así que eso rompe uno de mis mitos, y me encanta que se rompan los mitos. Y yo pensaba que si el señor Linera lo tenía anotadito o en un texto, era menos probable que se equivoque, pero ese hombre va más allá de mí. Está muy lejos. Cuando yo voy, él ha ido y ha vuelto unas 100 veces. Alto vicepresidente. Muy culto. Nos gastamos gran vicepresidente. O tenemos un comentario. Leonardo Paredes, Leito, amigo. Su Biblia era Reina Linera. Bueno, al que hecho ese video de Linera con cabello de mujer y maquillado, I love you so much. La verdad, durante el transcurso, después de lo que dio el discurso y se lanzó semejante bibliada. Tesalopelotudenses 3.5 es otro alto meme. Ahora no sabemos, tal vez era la versión de la Biblia. Se ha actualizado el Android. Se ha actualizado el Android de la Biblia justo cuando él estaba dando su discurso. Pero bueno, a partir de ese momento comenzaron una lluvia de memes. Los memes no se hacen esperar. Los memes son intratables. Si algo gracioso está pasando en esta etapa tan convulsionada en la cual estamos viviendo, y también que es muy tensa, es que los memes por lo menos nos sacan una sonrisa durante el transcurso del día. Intratables. Los pollitos. O vamos a escuchar esa. Vamos a escuchar una publicidad increíble, pero eso va a ser al final. Al final, porque va a ser el tentempié, el postre para bueno, el Grasa TV.
Vamos a pasar al siguiente discurso. Ya era las horas, más o menos las 5 de la tarde. Un poco más. No estoy muy seguro que rato sea el discurso Buscarlo debe estar por ahí la hora Morales. exacta. Saludos, gracias, dice Leonardo. Alto saludo y acuérdate, she's not bad, it's really bad. Pero bueno, el siguiente discurso que vamos a pasar a analizar es el de nuestro excelso presidente, primer mandatario. Evo Morales, el cascahuesos. Lo van a entender después. Lo van a entender después. Realmente nos ha sorprendido el discurso que emitió el señor presidente, porque contraponía totalmente lo que había hecho el señor Linera en horas de la mañana. ¿De verdad lo has encontrado? Sí, tengo. De hecho, tengo la imagen, la captura. Aquí está. Preferimos utilizar los medios de prensa para no cometer los errores. A ver, dice, Morales critica el uso de la Biblia en la política y horas antes el Biblias Linera citaba la Biblia para hablar de política. Entonces, aquí está un problema que el caballero lo va a desarrollar. Cuando no coordinamos los discursos en el mismo partido político, esto se vuelve un circo y estos dos caballeros son los payasos. Y como somos los payasos, muy divertidos payasos. ¿Qué es lo que nos llama la atención? Que constantemente el gobierno se contradice. Durante estas semanas, por ejemplo, el señor Evo Morales en algunos momentos pedía que se pacifique. Salía del radio urbano, iba a entregar alguna obra, alguna población o en otro departamento, y de pronto cambiaba el discurso y decía, hay que ejercer nuestro derecho a la victoria, hay que ejercer violencia, no nos van a sacar. Entonces, realmente, durante estas semanas después del proceso de elecciones, parece que nuestros mandatarios viven en una constante negación, ¿no? No sé si ellos entenderán al final del día qué es lo que está pasando. No sé si es una negación, lo descubriremos. Pero bueno, haciendo referencia al señor Evo Morales, una vez más lo digo, ahondar en la repetición del discurso violento, de que no me voy a ir porque yo no voy a renunciar. ¡Ay! ¿Cómo me he olvidado? El Biblias Linera, retrotrayéndome al punto anterior, ha dicho de que en la Constitución está el tiempo que va a durar el gobierno del señor Morales hasta que se acabe esta gestión en la que está, que tiene toda la razón. Está en la Constitución, así que sacarnos es anticonstitucional, es incumplir las leyes, es enterrar la democracia. Señor Biblias Linera, ¿no se acuerda cómo ha salido Gonzalo Sánchez de Lozada del gobierno? Carlos Mesa después. Porque me acuerdo que no es que él se ha querido ir y no estábamos ni cerca de terminar su periodo presidencial. De hecho, no era ni el segundo año completo y ya querían sacarlo. Entonces, usando la lógica mayéutica del poderoso Sócrates, yo le preguntaría en ese momento al señor Linera, o le pregunto ahora si es que ve esto de alguna forma. ¿Por qué esto es anticonstitucional? Y ese rato ha sido la lucha, la conquista del pueblo. Yo no diría pueblo, diría pueblerinos. Y aparte queda en el aire el punto de que él dice que van a hacer respetar la Constitución. Lo cual es alto chiste. ¿En qué quedó lo del 21 de febrero? O sea, la Constitución se cumple en la medida de lo que a mí me parezca. Por eso, alguna vez he observado este tema del juramento solemne que se hace cuando se toma un cargo público. Yo digo, son regularmente solemnes. Y me preguntaban por qué. Porque en ciertas partes de los juramentos de trabajadores públicos que he tenido la oportunidad de escuchar, siempre dicen cosas como en la medida de mis posibilidades, es decir, como al decir si puedo, ya no es solemne el juramento. La idea de la solemnidad de un juramento es cumplir lo que estás jurando a pesar de las vicisitudes, si es que así se pronuncia la palabra, como tesalonicenses, carta de San Álvaro Linera, los de Coripata. Sigamos con Evo Morales. Bueno,
La verdad, durante estos discursos, ya yéndonos a hacer un análisis más del aspecto fisiológico de las personas al momento de emitir o al momento de hablar, hay estudios que se dedican a estudiar los comportamientos y los movimientos corporales. Durante todos estos días, en esta semana, se ha visto cómo tanto ministros, diputados, el mismo vicepresidente, el mismo señor presidente Evo Morales, Evo Morales. Evo, están teniendo movimientos corporales muy nerviosos cuando están hablando. Yo quisiera escuchar el triperío, debe ser un concierto cuando hablan. Porque el estómago se agita cuando estás en la etapa en el status pelotudesco. Realmente se agita el triperío, ¿no? Y algo de lo que dijo el señor Morales el día de hoy, en lo personal me llamó mucho la atención, porque él refería de que este proceso, esta etapa, van a gobernar eternamente. Y van a gobernar eternamente con los indígenas y con aquellos caras que apoyen a este proceso. El cara, de cierta forma, apeonizado. Me gusta esa idea. Si mal no me equivoco, igual García Linera en la mañana hizo una alocución intentó hablar en Aymara, creo, o en Quechua, no sé bien. La cosa Toma es de muchos que riesgos cuando habla en público. la traducción a patadas que se sacó de lo que quería decir era que iban a gobernar eternamente. Esa vendría a ser la traducción de lo que dijo el señor Linera, y en la tarde el señor Morales lo vuelve a repetir. Es decir, que ellos tienen la intención de permanecer eternamente en el poder. Ahora, volviendo al tema de Evo Morales, yo estoy totalmente de acuerdo con el concepto de que no se tiene que mezclar la religión con la política, lo he dicho varias veces. Pero aquí es Evo Morales contradicho contra, oh por Dios, Evo Morales. Porque lo ha traído al Papa para que le dé su beneplácito al gobierno del MAS. A este proceso. Me gusta esa palabra, proceso de cambio. No sé por qué los argentinos que se van a Italia empiezan a hablar así. Son gente muy rara. Pero bueno, el señor Evo Morales ha hecho toda su parafernaria para traer al papancho y que bendiga su gobierno por el nombre del Altísimo. Pero él mismo destroza esta imagen que él ha querido crear de Evo Morales el eclesiástico, a Evo Morales el laico, Evo Morales el ateo, Evo Morales el pagano y Evo Morales el Evo Moralesiano, porque ahora él es un dios para sí mismo, por lo tanto debe rendirse culto a sí mismo. Ahora, antes de continuar, no vamos a cometer el mismo error de hace 2 días. Tenemos un comentario de Alex Dark. Alex, amigo querido, igual un saludo. Esas contradicciones entre Presi y Vice, casi leo Pepsi, Presi y Vice, es debido a que ya su soberbia está demasiado alta soberbia. El poder es embriagante y estos dos pelotudos, me encanta esa palabra, ya están muy yuk. A ver, ahora, embriagarse y estar yuk es lo mismo. Vamos a discutir al respecto. Lo peor es que viven en el mundo de Bobby, alta referencia, y piensan que andan en lo correcto. No sé si son mitómanos o simplemente unos pelotudos. La acepción correcta según Sofocleto es que son unos cojudos. Ahora hay muchas categorías de cojudos. Para quienes no han podido o no han tenido la oportunidad de leer a Sofocleto, la gran enciclopedia del pensamiento humano, tomo 1, los cojudos. Hay toda una categoría de cojudos. Sofocleto es un autor peruano. Alto peruano. Y él en este texto, que es muy gracioso, pero al mismo tiempo muy crítico, habla sobre la existencia del CPN. Ustedes se preguntarán, ¿qué es el CPN? Pues bueno, Sofocleto lo define como el cojudo promedio nacional. ¿Ya? Y dentro de este nivel del cojudo promedio nacional, refiere de que existen niveles más altos todavía. Es decir, de que el promedio va, digamos, en un 50%. Va subiendo
y refiere, hay un estamento que dice el cojudo estatal. Ustedes se preguntarán... Vamos a hablar de esto al final. Pero una referencia de que el cojudo estatal es ese icónico cojudo que cree que no es un cojudo, entre unas de sus características, porque es un alto cojudo. Ahora, tenemos otro comentario de Bruno N. Tobar Mendizábal, un compañero de la universidad, también saludos, Bruno. Porque el concepto pueblo es súper maleable. Yo decía esto hace unos días y tiene toda la razón. Solo es pueblo el que le conviene al gobierno, ya que el pueblo siempre es buenito. Si el pueblo mata, está bien, pero dejas de ser pueblo a gusto y placer del gobierno. Totalmente de acuerdo, yo sé que esta idea de pueblo es esa masa amorfa, difícil de identificar, que depende quién habla del pueblo y quiénes están del lado del pueblo. Y si estás en el gobierno y tienes estas fórmulas de hablar siempre del pueblo, de los buenos, de los nobles, de los justos, mucho cuidado con los gobiernos que tienen esta tendencia, porque tienen esa disyuntiva de llegar a donde estamos ahora en Bolivia. No estamos en la peor situación en la que podríamos estar mucho peor, pero ya daba señales el gobierno del MAS desde que ha entrado al gobierno, porque ha entrado hablando del pueblo aquí, el pueblo allá, los buenos, los indígenas, y eso tiene que ver con el tema de la discriminación, que lo vamos a desarrollar. Lo vamos después a tener un poco pendiente. No sé si queda algo que hablar de Evo Morales. Del discurso del día de hoy, ¿no? Es repetitivo en ese sentido de que fomenta la violencia, el papel de ser buen tipo, el pueblo noble. Y volvemos a lo que decíamos el día de ayer, que la verdad no tienen un oriente en este momento, como en uno de los comentarios de Ricky decía, la verdad no saben contra quién se van a ir a estrellar, porque siguen hablando de la oposición. Sin embargo, al parecer no están procesando la idea de que no están peleando contra la oposición. No es Carlos Mesa su enemigo mortal. No es Carlos Mesa, no es Ortiz, que ni siquiera es Fernando Camacho. Claro, Ortiz, que sigue siendo diputado, por ejemplo, pero hace tiempo que no aparece en la palestra. No, Rodrigo Ledesma se ha conectado. Hola, Rodri. Saludos al turro en la Argentina. Y la verdad creo que no lo están entendiendo bien. No hay una buena lectura del fenómeno social que estamos viviendo, de la coyuntura en la cual nos encontramos, porque siguen insistiendo en que es la oposición, pero lamentablemente para el gobierno no es la oposición la que le está haciendo el conflicto nace de la sociedad, y si el gobierno no lo entiende y no lo va a entender, al parecer realmente se va a ver inmerso en un conflicto del cual lamentablemente va a ser muy difícil el poder salir. Sí, por ejemplo, esta noche, en ánimo de confrontación, aunque parece que se han meado, estaba bajando otra turba iracunda del Alto con el nombre de la Asamblea por la Democracia. Piratearon el nombre de del CONADE, no sé, como la Asamblea Permanente de Defensa de la Democracia Racista o Antirracista. Y no sé de dónde se sacan estos nombres, pero realmente quisiera conocer al que da estas ideas, porque tienen unas ideas espectaculares para poner nombres estúpidos. Saludos para Grasa y Manteca, dice Rodrigo Ledesma. Saludos, caballero. Pone tu comentario. Les quería consultar, a los que puedan compartir el video, quieran compartirlo, hagan la prueba para ver si está funcionando el botón de compartir en los videos. Porque que yo sepa, estaba en función pública y se puede compartir. Pero si hay un problema con eso, hagan la prueba de compartirlo, y si no está dejando compartir, avisen para ver cuál es el problema que está habiendo con las conexiones, las transmisiones en vivo. Bueno, ya hemos hablado de este tema del señor Morales, ya hemos hablado del Biblias Linera. Ahora llega el momento de hablar de lo más interesante, del sex symbol del momento en Bolivia. Fernando Camacho, el rockstar, el señor Albarracín. Bueno, entonces, continuando con lo que decía, porque lo hemos cortado y hemos vuelto al principio. Decía de estos 3 puntos del discurso del señor Camacho. En primer lugar, mantiene la lógica de que es el gobierno el que replica la violencia y el gobierno lo confirma. Segundo, ha saltado de esa demanda del pueblo cruceño del cabildo a decir de que, aparte del cabildo cruceño, los otros cabildos lo han replicado, lo han aprobado, y no solo no se le ha dado la contra, sino que se le ha dado cuerda a decir que sí, estamos de acuerdo, porque esta carta, como decía el señor Waldo Albarracín, es la carta de Bolivia.
sea buena, mala, sencilla, aburrida, difícil de leer, fácil de leer, con o sin errores ortográficos, que creo que el señor Liner es el último adecuado en señalar errores de algo en alguna escritura. Yo tengo una teoría. Si lo han escrito mal, si existen errores ortográficos, asumo que es para que tanto Evo como Linera lo puedan entender. Sí, sobre todo el señor Morales. Bueno, y el tercer punto que quiero manejar. Hoy ya, si bien ya venía construyendo esta idea, hoy día ha manejado bien lo que es el tema de la unidad, que es lo que le está dando fuerza al movimiento cívico a nivel nacional. Es decir, todos somos uno, como la unimente de los bichitos de Buzz Lightyear. Entonces, según esta lógica, es como yo no soy el movimiento cívico nacional, pero soy parte de esta unidad. Es lo que ha dicho el señor Fernando Camacho y todos estaban de acuerdo con él. Otra parte esencial del discurso que emitió fue el que habló directamente a lo que es ADEP Coca y les dijo, ¿no? Ustedes, como asociación de la producción de esta hoja milenaria de cultura, él utilizó la palabra cultura y es algo muy rescatable porque generó empatía con este sector, los conmina, ¿no? A que las propuestas, el control para evitar de que esta hoja sagrada vaya a lo que es el narcotráfico, tiene que nacer de ellos, que el control y la legalización y el comercio legal de esta hoja tiene que partir de ellos como asociación reconocida. Se ganó altos puntos de estima de este sector de la sociedad porque coreaban su nombre. Un punto interesante también fue de que los mismos dirigentes de ADEP Coca hicieron una entrega de una carta a la cual dieron lectura mientras se desarrollaba el cabildo de ADEP Coca, en la cual lo nombraban como su representante. Y esto es algo que hay que analizarlo. Rarísimo en la historia nacional este fenómeno de que se ha dado el día de hoy entre el oriente y porque es muy raro el caso creo que es único tal vez que sí, al menos de esta forma, sí, de forma tan pública y abierta. Los mandatarios que tuvimos de origen o bueno que nacieron en el oriente boliviano, Santa Cruz específicamente, llegaron a generar empatía con los sectores rurales en La Paz, pero ya cuando estaban en gobierno. Claro ejemplo es Banzer, durante su presidencia, que ha sido en régimen dictatorial y posteriormente fue electo en urnas, generó gran empatía con el área rural del departamento de La Paz y de otros departamentos, pero bajo el contexto actual en el que vivimos, bajo las tensas relaciones que se han ido creando gracias a este gobierno entre lo que es Occidente, Oriente, ese discurso de conflicto, ese discurso de discriminación que se ha ido manejando desde que ingresó el MAS a Palacio de Gobierno, ha generado, y hay que reconocerlo, cierta antipatía en muchas regiones rurales del occidente con respecto a la gente que viene del oriente. Santa Cruz, y viceversa, ¿no? Y viceversa. En Santa Cruz igual hubo, en el área del oriente también hubo algo de antipatía con respecto a las personas que emigraban o han emigrado de occidente a oriente. Conflicto que no existía desde el inicio del gobierno del MAS porque sabían que era su fuerte y tenían que hacerlo. A la sociedad separada con estos mitos de conflicto racial. En otro programa vamos a hablar de lo que es el foro de San Paulo. Vamos a desarrollar algunos de los puntos que se han establecido en este foro, que es importante tenerlos presente bajo la coyuntura en la cual estamos viviendo actualmente. Y bueno, volvemos al tema del señor Fernando Camacho. Ha sido realmente impresionante de que la gente
de los yungas, de un sector que es aguerrido en el departamento de La Paz, que siempre que tiene conflictos con el gobierno sale a marchar hasta la ciudad o bloquea los accesos de ruta al norte del departamento. Entonces, el hecho de que haya sido ovacionado inclusive al momento de su llegada, el hecho desde de la que haya zona sido sur, besado, porque esa imagen del beso entre esta señora de de pollera que lo pollera abrazó, lo rodeó, pequeñita, que tiene todo este arquetipo de lo que el gobierno quiere manejar, como que nosotros los discriminamos a esas personas, se lo comió al señor Camacho. Yo creo que el señor Camacho no lo tenía en ningún guión, pero no solamente no rechazó el ademán del beso, sino que correspondió al beso. la abrazó. Entonces, muchos dirán, bueno, es un beso, es un artífice político, es como besar bebés en Estados Unidos en las campañas, que es lo más normal que Lo hacen más en común. Estados Unidos, pero ahí se equivocarían. Porque si hubiera realmente este detestatio sacrorum de parte del oriente al occidente y del occidente al oriente, este beso no sería posible porque uno de los dos reaccionaría hacia atrás, botando la demanda del cuerpo, o se vería que es forzado. Ahí se rompió este mito de que el señor Camacho es un racista con todos los indígenas. El señor Camacho señala que la violencia viene del MAS y el MAS no son todos indígenas, sino que hay mucha gente de diferentes estratos. Entonces, ahí hay esa referencia a lo que yo comentaba antes, este tema de lo conductual. No es racismo si señalas fenómenos de conducta de un partido político, porque no todos son de un grupo étnico. Si fuera un partido político solamente de indígenas, entonces ahí sí podrías hablar de que está siendo un discriminador al referirte a esas cositas que hacen. Pero como no todos son del campo, entonces ya se ha roto ese mito. Lo primero que se ha hecho es romper el mito de que entre Oriente y Occidente nos odiamos, porque nos damos cuenta de que odiamos al MAS. De que él ha inventado este odio y ahora el odio se está devolviendo al que lo ha inventado. Y segundo, de que es este supuesto detestatio que hay del señor Camacho hacia el occidente y hacia los indígenas no existe. Ahora, dentro de su cabeza, en el fuero interno, ¿podemos saber qué está pensando? Obviamente no. En cambio, en la política, lo que muestras hacia afuera es muy importante. Por eso el MAS está en una crisis, porque lo que muestra hacia afuera es odio y rencor. Y lo que el señor Fernando Camacho está mostrando hacia afuera es amabilidad, es espíritu de pacificación, empatía y la capacidad de jugársela por la idea que está manejando. Con huevos, sin huevos, con o sin seso, pero eso es lo que muestra. Ahora, antes de continuar con algo que tenía aquí, que el Grasa les dé su comentario, porque nos está llegando un saludo de Álvaro Zamora Monroy. Hola hermanos, gracias, dice saludos, pollito querido. Te están haciendo la competencia, por si acaso, ten cuidado. Eres el dueño del BDP, Banco del Pollo. Así que cada vez que vayan para allá, refieran a Álvaro Zamora, no se van a arrepentir. Perdón, Alvarito. Pues bueno, dentro de lo que fue el discurso del señor Camacho, hay que resaltar el hecho de que él en ningún momento se refirió a los masistas. Él refería, no tenemos que responder al discurso de división. Entonces, es otro manejo perfecto del discurso que realiza el señor Fernando Camacho al no señalar, al no nombrar directamente al que en ese momento está en el ojo de la tormenta, que es el movimiento al socialismo, sino solamente refiere al hecho de que no hay que responder a ese discurso de violencia, a ese discurso de separación. Y para el MAS, digamos, para mala suerte del MAS, se le cayó la estantería de que el señor Camacho maneja un discurso racista, agresivo, porque él en reiteradas ocasiones repetía, no hemos venido con un ánimo de paz, este es un pedido ciudadano, lo estamos haciendo de esa manera. Y algo que también llamó mucho la atención, bueno, a mí en particular, fue de que él pedía, ¿no? Yo traigo el pedido de Santa Cruz como su representante de mi pueblo, de mi ciudad, y yo les pido a ustedes si están de acuerdo o no en apoyar este pedido, en sumarse a este pedido, porque él reiteró, esto no es de Santa Cruz, esto tiene que ser de todos los bolivianos y como tal
vamos a ir a hacer la entrega todos juntos. Entonces, he aquí el otro punto de algo que refirió el señor Camacho durante las horas de la mañana en el hotel en el que se encontraba, que la carta no la iba a dejar él solo y no se la iba a dejar en ventanilla de la casa grande del pueblo, ¿no? Y que él refirió en otra oración con respecto a la casa grande del pueblo, que era bueno, no recuerdo bien, era un símbolo. Es un artificio creado de este símbolo del poder aberrante del MAS, de este poder detestable. Que es símbolo de toda esa... Lo que ese no daño. Gusta, ahora, lo que nos hemos dado cuenta que es un asco. De todo ese racismo del cual habla el MAS. Que el racismo está allá adentro, en la Casa del Pueblo, y que es el Palacio de Gobierno donde está la historia de la República de Bolivia, no del chiste plurinacional, de la República de Bolivia. Y tiene toda la razón. Y esta parte del discurso que manejó de que lo vamos a ir a entregar todos juntos, hace referencia al hecho de que ya están llegando a la ciudad de La Paz mucho más. Muchas más personas organizadas de los comités cívicos, Santa Cruz, de comunidades también indígenas del área del norte del Potosí. Realmente se está reuniendo realmente una gran cantidad de gente que no puedes decir que es de un solo ámbito, que es el discurso del MAS, es decir, que solo son unas personas de un lugar. Es todo el país. Porque, por ejemplo, igual con respecto a lo que pasó el día de ayer en la noche, mientras había este conflicto en la ciudad del Alto, mucha gente del Alto, muchas personas, inclusive hay una luchadora de pollera que mandó un tweet, un audio, en el cual hace referencia a que la gente que estaba ahí no es gente del Alto, es gente pagada, es gente malviviente, delincuentes y borrachines. Delincuentes y borrachines, en resumen. Y era un aspecto que también muchos de los chicos que han quedado atrapados en el aeropuerto y de los comunicadores sociales, de los medios de prensa que se han quedado en el aeropuerto y no han podido bajar al mismo tiempo que la comisión del señor Camacho, han reiterado, ¿no? En sus comentarios con respecto al conflicto del día de ayer, que había mucha gente en estado de ebriedad del bando que supuestamente estaba en contra de que llegue el señor Camacho. Y hay videos de lo que se están cayendo de borrachos al piso. Hay videos fuertes de agresión, inclusive se ha referido de que querían de alguna manera llegar a hacerle daño a la alcaldesa del Alto. Han deshecho la alcaldía. No sé por qué la Defensoría de la Niñez, todavía no entiendo por qué le han apedreado ese lugar. Realmente lo incomprensible. Si tenemos amigos que nos ven de la ciudad del Alto, quisiera que nos escriban, que nos comenten cuál es la situación en la ciudad del Alto actualmente. Yo le preguntaba a un amigo que vive por allá, me decía, bueno, es relativamente tranquilo el movimiento que hay en la ciudad del Alto, pero yo creo que a partir de lo que sucedió el día de ayer, ya el ambiente en la ciudad del Alto va a cambiar. Se va a agitar y ahora hay que ver cómo se va a agitar. Si es ese bloque unilateral masista que el MAS asegura que es el Alto y que esta gente que protesta en nombre del Alto dice que lo es, o si realmente hay estos anticuerpos en el Alto de que han surgido en base del mismo odio del masismo. A ver, Carolina nos manda un mensaje, dice, el gobierno con las manos al aire corriendo en círculos mientras todos nos estamos uniendo cada vez más. Esa unión hacía falta. Esa unión hacía falta. Alvarito Pollos, mentira amigo, abrazo. Bueno, Carito, gracias por los comentarios. Ahora, lo prometido es deuda. Yo, el Grasa siempre cumple lo que promete. Yo he prometido responder los comentarios de otra noche y he respondido todos personalmente. Yo les tengo el borrador inédito de la carta que el señor Fernando Camacho quiere hacer bueno, llegar ya al señor Evo Morales. Ha circulado por las redes, pero qué mejor que el Grasa se lo diga con su evidente buen humor. Y por la pasión que le ponemos a esto. Por la muchachada Simpson, por el Don Barredor. Dice, estimado señor Morales, me alegra mucho que haya disfrutado del proceso electoral y su elección fue maravillosa.
Por si no se ha dado cuenta, estoy siendo sarcástico. Usted es un miserable. Repite eso último. Miserable. Sí, suena bien. Usted es una momia ceñil y dientona con brazos de señorita y que huele a trasero de marrano. Es el espíritu de lo que la bolivianidad quiere darle en la cara al señor Morales. Y nos están llegando más comentarios. A ver, un momentito. Dice, cada vez las personas están haciendo oír su voz, desmitificando todo lo que se inventan los masistas. Totalmente de acuerdo, Carito, otro comentario bastante acertado. Algo que desde los primeros días de convulsión que han habido aquí en la ciudad de La Paz, era lo que entre las 8 de la noche a 9 de la noche hasta las 10, las señoras salen a a golpear sus ollas. El día de hoy, pese a que ya comenzaba la lluvia mientras llegaba a mi casa, vi a muchas vecinas salir a la puerta de su casa y a golpear sus ollas. Entonces, es otra manera de que la sociedad ha encontrado para manifestarse. Muy del modelo argentino de los cacerolazos, y es la misma idea. Pero valga toda intención, vale, toda esa manifestación de molestia. Toda acción cuenta, desde aquellos que van a manifestarse, marchando en las marchas pacíficas. Lamentablemente hay jóvenes que se están quedando ya en las confrontaciones, que están produciendo daños, están todavía aquí en la ciudad de La Paz. Agradecemos que no hay un fallecido. Afortunadamente no hay muertos en La Paz, pero bueno, confiamos en que sigue así. Y como decíamos el día de ayer, el escenario ya está definido. La Paz va a ser otra vez donde se va a definir podemos decir el futuro. Es que es la sede de gobierno político. Y así como 10.000 muertos que no son ni el 10% del electorado nacional han decidido de que se vaya Gonzalo Sánchez de Lozada y llegue a entrar este parásito al gobierno, ahora también hay que mostrar de que más de 10.000, mucho más de 10.000 que están viniendo a La Paz, que realmente representan al país, van a hacer sonar su voz, su posición de que no están dispuestos y no estamos dispuestos a aguantar más de este personaje detestable. Ahora, como comentaba aquí el caballero, hay esa gente que marcha, esa gente que pelea ahí. También, y aunque yo sí estoy de acuerdo con esa postura, hay esa gente que se defiende de que no está dispuesta a dejarse romper la cabeza sin pelear, y esa gente es admirable. Y también hay la gente que se dedica a hacer transmisiones sin sentido y a hablar pendejadas, como tú, con la chamarra como de yo, grasa del mate, como un uternios, pero que de cierta forma a la gente le gusta porque, a diferencia de la prensa nacional, de las noticias, de los programas de entrevistas, donde son muy tibios, muy tranquilos, donde se le deja hablar a los masistas la cantidad de pendejadas que les guste, pero a la otra parte no se le da ni 5 minutos. Aquí en cambio tienen casi 1 hora diaria de barrabasadas en contra del MAS y de romperles las pelotas. Hemos revisado todos los temas que queríamos ver hoy día. Tenemos tiempo. Yo quisiera poner algunas ideas de este gran texto, que es de, para variar, un gran autor nacional, ensayista nacional, doctor H.C.F. Mansilla, que ya he comentado una obra de él antes. Este es un libro mucho más amable, al mismo tiempo que es muy difícil de encontrar. El libro se llama La difícil convivencia. Y Brian, Brian dice, y como los cojudos que estamos escuchando, eso, Camachito, gracias. Porque los cojudos somos hartos, los cojudos somos sangre, raza, tenemos calle. CPN. Decía, La difícil convivencia es uno de esos libros que son una rareza encontrarlos. La verdad, yo he tenido mucha suerte de encontrar este texto del doctor Mansilla. Y el doctor Mansilla me ha hecho el favor de autografiarlo. Su firma es bastante rara porque no parece ni su nombre, pero esa es la firma del doctor Mansilla. Tengo varios libros que él ha firmado. Y el mismo doctor Mansilla me ha dicho que raro que tiene este libro. Ni siquiera yo tengo una copia de este libro, me ha dicho. La verdad es una rareza. ¿De qué se trata La difícil convivencia? Para los que han leído los clásicos como El banquete, La República y diferentes libros de los clásicos griegos, el doctor Mansilla, y también El arte de la guerra de Maquiavelo, que rescata este estilo, hasta por ahí. Es un libro escrito en el sentido de un diálogo ficticio entre 3 personajes
Hay uno que viene a ser como el doctor Mansilla, el del pensamiento crítico, que pone posturas de análisis. Hay una persona que es como tal, una mujer que es una utópica, que maneja los modelos del deber ser, de la filosofía, del gobierno, de los que saben. Y está el que tiene las connotaciones, no diría socialistas, pero sí radicales y populistas, en el sentido de que independientemente de lo que sea correcto o lo incorrecto, se tiene que abordar el camino de lo que la mayoría quiere hacer o de que el que tiene más fuerza quiere hacer. Y nos ha demostrado la historia de que el más fuerte no siempre es el que está en lo correcto. A fin de contextualizar un poco la obra, el doctor Mansilla ha vivido muchos años en Alemania, durante esa etapa en la cual la Alemania federal, claro, y la Alemania occidental, Guerra Fría, ya se encontraban divididas, y él se inspira en las conversaciones que tenía con sus compañeros para escribir este texto. Les voy a leer como tal una parte de la entrada del texto que me parece muy buena y que nos ayuda un poco a comprender lo que está pasando en Bolivia, esta situación a la que hemos llegado, porque como yo siempre he comentado, no nos separemos del mundo. Esto está pasando en todas partes, sobre todo en Latinoamérica, donde estamos muy atrasados en este sentido de la política moderna. Entonces, les leo esta parte, un fragmento, solo voy a leer fragmentos. Como ven, siempre pongo notas en estos libros porque hay ideas que son esenciales. Dice, uno de los rasgos básicos del mundo moderno consiste en la desproporción existente entre las posibilidades científicas, tecnológicas y organizativas para mejorar cualitativamente la suerte de los mortales, y por el otro lado está la prosaica realidad actual conformada por la inseguridad colectiva, los conflictos sangrientos, resalto, la devastación de la naturaleza. ¿Se acuerdan que se ha quemado la Chiquitanía? ¿Se acuerdan de la carretera a través del Tignis? ¿Se acuerdan de la explotación de oro en el norte de La Paz? No se acuerdan porque de eso no se habla mucho, pero son los chinos de mierda los que lo hacen. La devastación de la naturaleza y el sinsentido de la vida individual. En este texto, el doctor Mansilla hace referencia a ese hecho de que hemos dejado tan de lado el antropocentrismo y hemos querido estudiar tanto la técnica, la ciencia, la medicina, la física, que ya no nos hemos dedicado a estudiar al ser humano, a su manera de pensar y a la manera en que convivimos en los grupos sociales. En las formaciones sociales, por más diferentes que sean del mundo. ¿Cómo llegamos a entendernos? Es por eso también el título, la difícil convivencia, porque si no le ponemos atención a esos detalles de cómo llegamos a relacionarnos, es muy difícil convivir. Y en Bolivia, en estos últimos años, la convivencia se ha hecho insoportable debido a estos desmanes del gobierno y también a la actitud que muchas personas han tomado en ese sentido del no importismo, del que, bueno, alguien lo va a arreglar, algún rato se va a ir, va a pasar, ha dicho que se va a calmar, va a estudiar, va a aprender a leer, al menos Aymara va a aprender a hablar, va a sumar bien por fin, el Linera va a sumar, el Biblias va a leer bien la Biblia. No, eso no era una expectativa, pero ya sabemos que no puede. Entonces, el texto va por ese lado. Como refería Cristian en el texto, queda claro de que es necesario el poder comenzar a construir puentes de entendimiento, que también lo refiere otro autor. No recuerdo en este momento el nombre. Y como decíamos hace 2 noches atrás, lamentablemente en nuestro país se ha vivido en una suerte de fractura porque no conocemos o no hemos llegado a generar lo que es una conciencia de nación, pese a que Zabaleta en sus obras hablaba de que gracias a la guerra de Chaco habríamos llegado a generar por vernos directamente una conciencia de país, una solo por conciencia saber de nación. Que tengo un vecino no significa que sepa cómo vivir. Lamentablemente yo no comparto esa posición del doctor Zabaleta. Ni yo. Porque él plantea de que el solamente hecho de habernos encontrado en la guerra de Chaco, es decir, de que los del área andina han traspasado todos los valles, han llegado hasta el Chaco seco, se han dado cuenta de que había más que montañas a su alrededor, había también gente viviendo en esa zona. Y según él,
en esa suerte de conflicto, en esa suerte de convivencia a las malas entre personas de Occidente y Oriente, se habría generado un paso hacia lo que se llama conciencia nacional. Lamentablemente estas obras han sido utilizadas muy bien por el movimiento nacionalista revolucionario, que utilizó mucho esta acepción de lo nacional. Sin embargo, no había una identidad nacional construida. Pero sirve para vender banderitas seminaristas. Y le sirvió al señor Zabaleta para acomodarse muy bien en Pues los para que estamentos Víctor públicos. pase presidente sin haber movido un dedo en la revolución. Pero ese es tema de otro análisis. Ahora, otra parte, como digo, tengo muchas notas, pero quiero comentar las principales. Hay un tema que a mí me pudre, pero realmente me da asco. Este tema del comunismo ecológico, que también es otra de las mentiras del gobierno nacional. Para todos aquellos... Un comunista ecológico. Es como decir un liberalista ecológico, porque las dos escuelas de pensamiento vienen de un momento de la historia en el que se caracteriza por la explotación de recursos naturales, no por la protección de los recursos naturales. El explotar los recursos naturales es esencial para el desarrollo. Ahora, la diferencia es cómo se administran estos recursos naturales. El comunista con su lógica de que el Estado reparte y lo engloba, y el liberal en el sentido de que la explosión y la utilización de los recursos depende de las iniciativas privadas. Pero la característica común de los dos, porque son de la misma época básicamente, es que se tiene que utilizar estos recursos. Este tema del ambientalismo no tiene como tal una matriz política, tiene una matriz técnico-científica, y de ahí deviene la dificultad de que se pueda comunicar bien sus ideas, porque los científicos y los técnicos de este tema del ambientalismo, los que sí saben de este tema del medio ambiente, no saben comunicarse con la gente. Entonces, aquí hay una referencia para todos aquellos que todavía piensan que Marx tiene algo que ver con la ecología y el ambientalismo. En El Capital, Marx afirmó categóricamente que la Tierra y los fenómenos naturales no tienen ni tendrán un valor porque no incluirían trabajo objetivizado. O sea, como son cosas que pasan solas, no tienen valor según el señor Marx. En un famoso pasaje de los manuscritos económicos filosóficos de Marx, él llega a declarar enfáticamente que la naturaleza, vista de manera abstracta, es decir, separada de su relación con el hombre, es igual a la nada. Es decir, y que por lo tanto no es digna de consideración. Ahora, para los marxistas que me están viendo, para esa gente que me da asco que estaba en mi carrera, perrito que saluda. Hola. Para todos esos marxistas que me vean, para los que crean estas tonterías, que tengo varios amigos chiste marxistas de este pensamiento atrasado, estúpido, anacrónico para su época, anacrónico para la actualidad, imposible de conseguir y falso, ficticio. El doctor Mansilla, como todo un clásico que no sigue esa mala costumbre del sistema de los pelotudos canadienses de poner pies de página, coloca todos los pies de página en el texto refiriendo a los textos. Aquí está el nombre de los textos de Marx, la página en la que está y el capítulo, junto con el año de la edición de los lo están viendo al revés, pero... Claro, obviamente lo ven al revés, si quieren lo pongo de clase para que lo vean mejor. Pero el punto es que tiene las referencias textuales que son la clave en este tipo de trabajos, porque siempre va a aparecer un chiste marxista a decirle que se están inventando en contra de Marx, de que Marx no era así, de que Marx no pensaba así. A las mujeres que me están viendo, si les dijera lo que Marx pensaba de las mujeres, dejarían de ser marxistas las señoras que se creen marxistas socialistas y que creen que el feminismo y el socialismo tienen alguna relación. Lo que acaba de leer Cristian tiene mucha relación con lo que hemos visto que ha sucedido en la Chiquitanía, ese gran incendio que sabemos que ha sido provocado, putos. La famosa carretera por el Tibnis, que sí o sí el gobierno se ha comprometido con esta empresa a que se iba a realizar. No realizó no procedió conforme establece la Constitución y las normas en nuestro país, que debería haber hecho una consulta a los pueblos originarios del área. No existió.
conforme a Constitución, debería haberse mandado a consulta en una Asamblea Nacional, bueno, a una, ¿cómo se llama? Las consultas constitucionales, bueno, a un referéndum, previa, pues. no, a un referéndum debería haberse llamado, No, pero es consulta consultándole a la población si estábamos o no de acuerdo con que se realice esta construcción de esta carretera. Recordemos el referéndum que mandó hacer durante el gobierno de Carlos Mesa con respecto a la venta de gas a Chile. Y cómo era de las vacas. ¿Cuántas hectáreas puede ser para criar vacas? Yo me he sentido muy mal en ese referéndum porque yo no sé cuántas hectáreas necesita una vaca y sé que ustedes tampoco. Supongo que era que le preguntemos a las vacas, ellas saben más. Pero bueno, fue un flashback. Hace tiempo atrás. Bueno, creo que por el día de hoy sería... Una última cosa. Que tiene que ver con este tema también de lo que está pasando en Bolivia, porque las tres cosas que quiero decir tienen que ver con el tema de Bolivia. Y con esto cerramos la transmisión de Gracia TV. A las personas que se han quedado viendo hasta ahora, que creo que son bastantes tomando en cuenta la hora, saludos, gracias por acompañarnos. Como dice, los cojudos que nos podemos hablar de estas cosas en transmisiones en vivo y los cojudos que nos ven, que somos muchos, que somos una legión. Con todo respeto, con todo respeto. Cojudos con cariño, con amor. Bueno, otro detalle importante del texto de la difícil convivencia. Stalin perfeccionó ciertos mitos, Stalin en Rusia, la Unión Soviética, ya existentes en el movimiento comunista. La idea de que el Estado socialista es el representante genuino de los intereses de todo el pueblo, la concepción del enduramiento de la lucha de clases bajo el orden socialista mundial, la figura del jefe sabio, Evo Morales, infalible, todopoderoso, allende los criterios que valen para otros hombres, o sea, los otros hombres tienen criterios, pero el líder es bueno, el líder es bello, no hay voluntad, olvídate de ello. Y la fábula de una ideología perfectamente científica y objetiva. Oye, esa papa se parece a Evo Morales. ¿Cuál papa? Toda arbitrariedad y todo acto de voluntarismo del gobierno. Entonces, aquí nos deja claro que este gobierno del MAS, aparte de tomar características marxistas en el sentido del trato del medio ambiente, toma estas medidas estalinistas en sentido de que es todopoderoso el gobernante, el jefecito, la billetera del jefe, como un artículo que escribí hace tiempo, donde es inevitable que el señor Morales sea perfecto. Hasta cuando se equivoca con sapiencia y con magnanimidad. Porque recuerden lo que dice la Biblia, según el Biblia Slinera: no mortificaréis a la población con tu imbecilidad. Bueno, está por ahí en el libro, búsquenlo. ¿Seguro? Sí, está por el final. Pero bueno, esa es la última referencia que quería hacer de la difícil convivencia, que como ven, siempre son cosas que tienen que ver con Bolivia de alguna forma, y en este caso, de toda la forma. Bueno, ya a tiempo de despedirnos, agradecer a todos los que nos han visto desde el inicio hasta el fin, a los que nos han soportado, a quienes se han unido a la mitad. Igual agradecerles. Esperamos, como le decía Reinaldo, si me estás viendo, hola. Esos espacios que nos permite por el final. Qué grande eres, pollito. Hola, pollito, que recién estás viendo por el final. Esos espacios que nos permiten las redes sociales, hay que saberlos utilizar. Están bien los memes, están bien pasar videos. Vamos a ver el video, vamos a escuchar el video. Así, vamos a escuchar el video antes de irnos. Y hay que aprovechar estas herramientas que tenemos a la mano. Como decía Cristian, lamentablemente los medios a veces no tienen el interés o no tienen el tiempo para pasarlo. El canal universitario acá en La Paz es una gran excepción, que ha dado cabida por mucho tiempo y por muchas horas a esta problemática. Ha dado espacios a profesionales para que puedan hablar sobre el tema y analizar la situación en la que vivimos y que no queremos que incremente. Y CNN en español, generalmente a mí no me gusta ver CNN en español porque son muy bullangueros y alarmistas, pero el señor Fernando de Rincón, la verdad, es un modelo de lo que un periodista puede llegar a ser,
en el sentido de la capacidad de investigar, de entrevistar y de al mismo tiempo de mantener la objetividad de hacer una entrevista en la que te pone contra las cuerdas cuando no hablas con hechos o con la realidad. Durante las tardes he estado escuchando al señor Andrés Rojas, que hace muchos años atrás lo hemos visitado, no sé si se acuerda. Claro, pues nos pero han votado de realmente me ha llamado la atención cómo el señor Andrés Rojas, y él lo admite, él votó por Evo Morales y él lo admite abiertamente. Y ha hecho mucha campaña por Evo Morales. E hizo mucha campaña y él dice, me arrepiento en el alma por haber apoyado esto que estamos viviendo, porque realmente desde que ha ingresado las cosas ha cambiado en el discurso. Y es otro tema de lo que vamos a analizar, cómo es que llega el MAS al poder. Es parte de la madurez política reconocer cuando has no está mal, no está mal el reconocer, es parte inclusive de nuestro desarrollo como personas. La clave de la política moderna es reconocer cuando uno se equivoca rápido. Porque miren cuántos años han pasado para darnos cuenta de la clase de bestia que hemos colocado en el poder. Realmente hemos tardado mucho. Antes de poner el video con el que nos vamos a despedir, he colocado en mi estado el tema de la encuesta para ver si el Grasa TV va o no va a tener canal de YouTube. He hecho 2 encuestas separadas. En una ha habido 11 votos, en la otra ha habido 7 votos. Alto votaje. Alto votaje. Todos vivos. Yo no esperaba que ni 5. Sí, tenemos más confiabilidad que los resultados de la elección del Tribunal Supremo Electoral. Y en los resultados de la encuesta se ha votado en la primera con 7 votos contra 1 a favor del canal de YouTube. Y en la segunda se ha votado con 8 votos contra 3 para el canal de YouTube. Esa ha sido más peleada. Entonces, como ustedes han decidido de que se haga un canal de YouTube, como lo he dicho yo, no tenía el menor interés de hacer un canal de YouTube. Así que lo voy a hacer estos días, en el fin de semana sobre todo. No se tarda mucho en hacer un canal de YouTube, pero hay que configurarlo un cacho para que sea útil. Agradable. Voy a empezar a cargar una base de datos de los videos de Facebook y los voy a subir a la plataforma de YouTube para que tengan ahí la base de datos de todo lo que ha salido hasta ahora, que son como unos 7, 8 videos. Si no denle play. Ponele play. Y vamos a ver de hacer transmisiones en YouTube, yo creo que los fines de semana, porque yo estoy seguro que esta modalidad de las transmisiones en vivo por Facebook le gustan a todos. Leonardito Paredes, faltan los votos del camp. La verga. Puta, es que el Tupac Katari nos ha fallado en esta misión ancestral, porque vos sabes que ya el Tata Inti mandaba twitters y mensajes de Facebook, pero lamentablemente no sé si gente en el se ha campo debido perder por el lado oscuro de la luna. Sería muy chistoso que el Tupac Katari esté retransmitiendo esta señal para que nos vean en el campo. O sea, realmente Evo Morales se cortaría la cabeza, yo creo. Pero ese satélite no sirve para retransmitir internet. O sea, no sé muy bien con qué idea lo han hecho, pero no es con ninguna de esas ideas con las que lo han vendido. A los amigos masistas que nos ven, tal vez por rabia, por odio, o porque muy en el fondo de su corazón saben que están de acuerdo con nosotros y eso los quema. O solamente nos siguen para en algún momento putear. Bueno, amenazarnos, no creo. Lo que decía, yo voy a crear este formato del programa. Yo creo que los fines de semana, al menos una el día sábado y una el día domingo, podemos hacer una transmisión de prueba de aquí a una semana para ver cómo va a ser el formato de las transmisiones de YouTube. Vamos a ver de tratar otro tipo de temas. ¿Qué dice el Brian? Si es en domingo, que sea después de Watchmen en HBO. Obvio, claro. Bueno, lo vamos a hacer después o antes. No sé si va a ser en la noche, porque en la noche lo ves más en la semana, pero en el fin de semana no sé si todos salen de joda, vive la parranda. Pero vamos a ir afinando detalles de lo de YouTube. Se va a seguir consultando para ver horario, cómo lo organizamos, qué tipo de temas, porque no vamos a tratar los temas de la semana en los programas de YouTube. El día sábado vamos a tener una reunión interesante. Tal vez tengamos sorpresas que inclusive a nosotros nos han sorprendido y podamos tener la
colaboración de otras personas, inclusive del exterior, que participarían como invitados. Gracias internacionales, dice. Nos agradó mucho Después de Watchmen también, dice el Juapi. Ya vamos a Dos tomar en votos. cuenta eso. Nos agradó mucho algunos comentarios que nos han llegado del exterior o personas que han llegado a Bolivia del exterior. Y Arturo, un saludo. Nos ha llamado la atención de que haya sido bien recibido por algunas personas afuera y la invitación de poder hacer algo más trabajado. Y esperamos de que, pues bueno, se pueda ver. Vamos a ir con una alta publicidad. Nos vamos a despedir Un servicio nuevo que se está dando en nuestra ciudad de La Paz. Asumo que también ya está comenzando a circular este servicio por las ciudades del interior. A mis adoradores tal vez ya lo han visto en mis ¿Lo publicaciones pongo de Facebook. en altavoz o...? Es que no se va a escuchar bien de ahí. Lo vamos a poner con el parlante de radio y esperemos que se escuche con el parlante de la laptop. Que sea en las noches y después de MacGyver. Pollito, eres alto, gracias. Pollito, Por eso tienes tu banco. ¿a qué hora ves MacGyver en DVD? Puedes poner el DVD más tarde o más temprano. Los fanáticos de Richard Dean Anderson no debieron meterse con los fanáticos de Richard Dean Anderson. Bueno, ya, ponele pause al productor. Entonces, yo le voy a poner play negrito un ratito, que se vea ahí y que se escuche bien. ¿Conoces el auténtico sabor a pollo? ¡Pollos! ¡Paquito! Exactamente, te ofrecemos pollo entero, sí, sazonado con ese gas pimienta que te gusta tanto. Pollo trozado, sí, trozado a base de puro toletazo. También te ofrecemos pollo a la broster. ¡Qué rico pollo! Somos el único personal autorizado por este gobierno, sí, somos los únicos legalmente autorizados por este gobierno que te hace llegar ese rico pollo directamente a tu boca y totalmente calientito. Hacemos entrega a domicilio o en la marcha que estés, dependiendo del caso. ¿Por qué? Porque somos la mejor institución del país. Si quieres una Coca-Colita, si quieres un Piflu, nosotros te lo hacemos llegar. Y solamente recuerda esto: ¡ay, pollo! Hacemos contrato con cualquier institución, con algunos mineros vendidos al gobierno, con simpatizantes al movimiento, al socialismo, que no saben dónde están, pero el pollo sí llega ahí, sí. Y para qué olvidarnos de los yuncos militares, también hay pollo. Recuerda, hacemos los pedidos al 110, sí, al 110. Y todo esto está organizado por el Ojos de Huevo, ministro Romero, y por el llamado el Cascahuesos, sí, el Cascahuesos Evo Drogales. Ese valoro. Todo esto está autorizado y legalizado por la empresa ASI. Alta publicidad, lo hemos escuchado. No sé quién la ha hecho, no sé quién ha hecho el video porque no está compartido por el que ha hecho el video originalmente en las publicaciones que me Yo pasó lo vi en el Manteca. perfil de Mateo Mati González. Es más, ni siquiera Gracias deja por el compartir video. como tal el video de una forma funcional, pero con mis herramientas de Firefox, Facebook solo no tiene impedimentos para que yo consiga los videos que yo quiera para reproducir y que la grasada lo disfrute. Bueno, entonces Nos eso despedimos. sería todo por hoy. Esperemos que les haya hecho reír el video. Si lo quieren ver en buena calidad, lo tengo subido perfil? en mi perfil. Si quieren que se los mande en archivo, pues se los mando en archivo de video para que lo puedan ver también, disfrutarlo a cualquier hora del día. Esto ha sido el Grasa TV, el Grasa el Manteca aquí con ustedes. Muchas reproducciones, estamos subiendo de nivel. No sé si nos tiran bola en serio, pero de que nos ven, nos ven. Por lo menos 2 minutos, 20 segundos, pero... Si ya lo sabías, lo sabías. Si no lo sabías, te enteraste por acá, negrito. Y no se olviden que ¡hay pollo!